Doncs, per seguir amb aquesta interessant discussió, donem pas a la taula rodona liderada por Marc Ramis e invitamos a los miembros y participantes en la mesa redonda que suban para poder empezar esta sesión. Tenemos a tres ponentes brutales, me gustaría que se presentaran ellos mismos y como parte inicial, ¿no? que exponieran un poco cómo lo ven, básicamente. Si vols començar tu. No sé quina és la dinàmica, no sé si potser podem presentar, oi? Molt bé. Molt bé, doncs mi nombre es Alex Pereira, soy el director del Centro de Investigación en Investigación Biomédica de la Universidad Politécnica de Cataluña y también tenemos relación con el Hospital Sant Joan de Déu desde hace muchos años y también hemos impulsado, conjuntamente con la Universidad de Barcelona, la creación del Instituto de Recerca Sant Joan de Déu. Y yo creo que aquí quizás tengo un poco la representación de la parte de universidad, desde un punto de vista de universidad tecnológica, ¿no? Y cómo la universidad tecnológica de alguna forma puede contribuir en este ecosistema de innovación, ¿no? Para eso quizás querría explicar tres casos en los que nosotros hemos estado involucrados. Uno no es de innovación pediátrica, pero lo haré muy brevemente. Y también presentaré otra red que está muy relacionada con la red de i4Kids, que yo creo que también es interesante que quizás se exponga, ¿no? El primer caso es un proyecto europeo. El proyecto europeo es un proyecto europeo llamado Share4Rare, en el cual hicimos la parte de ciencia de datos. Es un proyecto europeo centrado en enfermedades minoritarias. Este proyecto europeo, de hecho, fue coordinado por la Fundación Sant Joan de Déu y nosotros participábamos en la parte de ciencia de datos como UPC. Lo interesante de este proyecto europeo, y quizás hay un vídeo que no sé si podemos ver, es que utilizábamos ciencia de datos en base a fenotipos, a síntomas declarados por parte de los pacientes, que eran niños de enfermedades minoritarias, y podíamos de alguna forma intentar inferir o intentar proponer un diagnóstico, el diagnóstico más cercano de estos niños mediante ciencia de datos a partir de los datos declarados del proyecto, ¿no? Creo que el vídeo no lo veremos, así que quizás pasaré a la siguiente. Mira, aquí está el vídeo. Esto representa, cada punto azul representa, digamos, un paciente, los puntos verdes representan enfermedades y lo que se ve de alguna forma es esta proyección matemática en la que pacientes aparecen cerca de enfermedades y luego aparecerán unos puntos naranjas que representan pacientes no diagnosticados. Y de alguna forma esta representación matemática se utilizaba en el fondo de la plataforma para intentar poner los pacientes en relación entre ellos y de alguna forma intentar orientar a los pacientes de cara a las organizaciones de pacientes que más relacionadas estaban con el diagnóstico, ¿no? Si volvemos a la presentación, por favor. Otro proyecto en el que estamos trabajando, que este no es de pediatría, pero yo creo que es interesante también para intentar poner un ejemplo de cómo esta hibridación entre una parte tecnológica y una parte clínica puede dar resultados. Es un proyecto con diabetes. Aquí lo que hicimos fue trabajar con los síntomas de todos los diabéticos en área catalana, diabéticos tipo 2, y lo que hacíamos era aplicar un tipo de algoritmo que se llama un Deep Autoencoder. Lo que intenta este algoritmo es hacer la mínima representación numérica que de alguna forma nos deje reconstruir los datos que observamos, ¿no? En este caso eran datos del SIDIAP, del Sistema Público de Salud catalán, y la cohorte era muy grande, quizás un escenario de Big Data, y en este caso lo que hicimos es ver si existe una estratificación de pacientes de diabéticos tipo 2 y cómo podemos de alguna forma determinar la evolución longitudinal de estos pacientes
diabéticos de tipo 2 en diferentes grupos, ¿no? Y lo que veis aquí es esta codificación matemática, ¿no? Y vuelvo a hablar de matemáticas, y disculpad que ponga gráficas de este tipo, pero en el fondo los diferentes colores, cada punto es un paciente, pero no solo un paciente, sino también representa la evolución de este paciente, ¿no? Incluso su pronóstico. De forma que dos pacientes que estén en el mismo grupo tienen un pronóstico de alguna forma parecido. Esta estratificación, que de hecho hemos hecho también junto con una empresa e investigadores de Sant Pau, pues finalmente también yo creo que acabará en un producto comercial para de alguna forma ayudar al tratamiento en el caso de diabetes tipo 2, dando un poco de visibilidad en la diferente, ¿no? las diferentes evoluciones típicas que la ciencia de datos nos puede obtener. Los dos casos son quizás ejemplos de colaboraciones que hemos tenido como una universidad técnica con centros clínicos. Esto es muy complicado de hacer. Quizás yo creo que el hub liderado por Sant Joan de Déu es un buen ejemplo de cómo incluir universidades como por ejemplo la UPC y otros centros clínicos puede ayudar a potenciar esta innovación, ¿no? Aquí son dos ejemplos de esto que yo creo que son muy significativos. Pero también es significativo que cuando observamos el sistema público de salud vemos de hecho pocos modelos basados en ciencia de datos que estén en producción. Y esto es muy curioso porque vemos noticias, ¿no? de forma recurrente donde se publica que hay un algoritmo que diagnostica mejor a partir de rayos X que un panel promedio de radiólogos, pero no vemos esto de alguna forma en producción en los centros públicos de salud, ¿no? Y claro, ¿por qué no ocurre esto? Y la pregunta es muy compleja. Quizás existe un problema de trustworthy, ¿no? Hay una discusión muy importante en la comunidad de inteligencia artificial de cómo hacer computación de IA trustworthy, ¿no? que sea segura, y esto es un problema en sí. También una de las soluciones para esto, y quizás aquí me gustaría comentar, es que este problema que existe, en Estados Unidos ha habido sistemas en producción que se ha visto que han tenido sesgos importantes una vez estos sistemas se han puesto en el mercado. Y bueno, hay iniciativas locales que también intentan de alguna forma controlar este tipo de efectos. Una de ellas es Venture AI, que es una spin-off también creada en la UPC, en la cual, de hecho, uno de los primeros pilotos, si no el primero, fue en colaboración con Sant Joan de Déu, ¿no? Entonces, vuelvo a este concepto de esta especie de hibridación entre la parte clínica y la parte tecnológica, técnica, que para mí, de hecho, es matemática, que, de hecho, yo creo que puede potenciar la innovación, como comentábamos antes, así bottom-up. Por último, comentar que hay otra red, que es la CharTech. Esta red quizá está más orientada a MedTech, no en pediatría, pero existe una intersección importante entre los miembros de la CharTech y el Innovation Hub de Sant Joan de Déu. Yo creo que es muy interesante que esta intersección exista y que, de hecho, ayuda de forma notable a que esta innovación desde el punto de vista del bottom-up exista, ¿no? Y no me alargaré más, sencillamente agradecer y luego ya comentaremos sobre los problemas de innovación quizás en la mesa redonda, ¿no? Sí. Ara, hola, Anna, si pots presentar-te, sisplau. Perfecte. Estic canviant. Sí, millor. Tu mateixa. Bueno, doncs necessitaria el clicker, això sí, que crec que està allà. En qualsevol cas, jo soc l'Anna Maikes, soc la fundadora i la CEO de Neuroelectrics, com molts... Ai, perdó, en castellano, no, Jaume?
Soy Ana Máiquez, la CEO y fundadora de Neuroelectrics. Algunos de vosotros os acordaréis de Starlab. Fue una compañía que fundamos, Ramón nos conoce y Jaume desde esos tiempos, en el año 2000, en el Observatorio Fabra, muy cerquita de aquí, con lo que Cosmocaixa, Sant Joan de Déu son nuestros vecinos. Siempre hemos estado muy vinculados a la ciudad de Barcelona, y en el 2011 creamos Neuroelectrics, una compañía dedicada a lo que veréis ahora, que es una terapia neuronal muy innovadora, y escalamos a Boston en el 2014, donde los fundadores nos fuimos a vivir por un tiempo. Entonces yo creo que es un ejemplo interesante, ¿no?, de emprendedoría catalana, ¿no?, que triunfa en Estados Unidos y que sigue muy arrelada, ¿no?, muy arraigada a Barcelona. Nosotros, muchas de las cosas que ha dicho Marc, yo creo que puedo hacer mi presentación contestando a muchas de tus preguntas, ¿no? Nosotros sí que hemos elegido la innovación pediátrica como la primera indicación, y lo primero agradecer a Jaume. Somos muy fans de San Juan de Dios. La verdad es que yo trabajo mucho en Boston y en el Boston Children's, y tengo que decir que San Juan de Dios no tiene nada que envidiar a Boston Children's. En muchos segmentos creo que es claramente superior, ¿no? Y hay un poco de que nos lo tenemos que creer más. El equipo directivo yo creo que se lo cree, y tengo mucho respeto por todo el equipo, pero creo que desde Cataluña todavía se puede hacer más, ¿no? Nosotros en Neuroelectrics lo que tenemos es esta tecnología, que como las slides no están saliendo os las voy a enseñar. Esa tecnología es una tecnología de, como veis, de estimulación no invasiva. Ahora sí, ya lo veo, sí. Este gorro que veis ahora mismo, sí, aunque está al revés, está enseñando mi cerebro, mis ondas cerebrales o mi electroencefalograma en tiempo real, pero lo que estamos más contentos es que cualquiera de los 32 electrodos que podría yo estar llevando ahora mismo, y que como veis es inalámbrico, puede inyectar pequeñas corrientes en el cerebro. Entonces es una herramienta no solo diagnóstica, ¿no?, de electroencefalograma, sino tiene el potencial de convertirse en una herramienta terapéutica. Mediante la estimulación eléctrica no invasiva, mediante estas pequeñas corrientes, podemos tratar enfermedades de una manera súper novedosa, ¿no? Porque la estimulación eléctrica, ¿no?, ahora mismo se utiliza, pero en muchísimos casos es invasiva, ¿no? Los famosos Deep Brain Stimulation Electrodes, ¿no?, que los implantas dentro, el VNS, ¿no?, todos los electrodos implantados, o las corrientes eléctricas tradicionalmente han sido mucho más potentes, ¿no?, como los electroshocks o, si me apuráis, también la TMS, ¿no? Entonces, esta yo creo que es un ejemplo de tecnología no invasiva que podemos llevar a casa, ¿no?, y que es de mucho más fácil uso. Entonces, nosotros empezamos en Boston con epilepsia, y para responder a Marc, creo que empezar por una indicación pediátrica es súper interesante desde el punto de vista del emprendedor, ¿no? A nosotros, ¿qué nos ha dado? Nos ha dado, por supuesto, una vía de entrada a la FDA espectacular. En mayo, la FDA declaró que la tecnología de Neuroelectrics, ahora en fase pivotal, es un Breakthrough Designation. Breakthrough Designation quiere decir que la FDA considera que tu terapia es súper necesaria para un grupo de pacientes. ¿Por qué? Porque son pediátricos y porque son refractarios a la medicación. De los 60 millones de pacientes de epilepsia del mundo, 1/3 no responden a la medicación y tienen que hacer cirugía. Entonces, la verdad es que la FDA, la experiencia de un emprendedor catalán o español yendo a la FDA es súper scary, ¿no? Porque tú te vas allí a Washington, ¿no?, y te piensas que es un organismo médico, y entras y es realmente un organismo federal militar donde van vestidos de soldados, ¿no? Y además es enorme y da un miedo inmenso, y tú eres pequeño, ¿no? Y entras ahí con tu dossier y dices, bueno, no sé si acabo en la cárcel, en la prisión o dónde, ¿no? Pero al final, cuando conoces a los oficiales, ¿no?, de la FDA, luego lo que quieren realmente es ayudar al paciente, como ha dicho Marc, ¿no? Y si tu tecnología es safe, ¿no?, tiene buena ciencia y tiene un end user muy claro, te ayudan un montón. O sea, nosotros estamos muy contentos con la interacción con la FDA. O sea, los emprendedores en la habitación, ir a hablar con ellos. Aunque dé miedo, no habléis con consultores, ir a hablar con la FDA. Hay un proceso que se llama el pre-submission, ¿no?, donde tú puedes hablar con ellos sin comprometerte a hacer nada, ¿no? Es decir, que yo creo que esto es una lección aprendida, ¿no? Entonces, nuestra tecnología, como la planteamos en la FDA para epilepsia, es lo que vais a ver aquí en nuestro estudio clínico de 190 pacientes. Hacemos un EEG y un MRI, una resonancia magnética, de cada paciente. Entonces, el neurólogo en este caso identifica de dónde vienen los focos, ¿no? Esto es una focal epilepsy, o sea, sabemos que tiene un foco localizado,
nos lo pintan, ¿no?, en la región del cerebro, y nuestro equipo, que tiene más de 20 personas ahora en Barcelona solo haciendo modelos matemáticos del cerebro, construye un modelo 3D de esa cabeza, ¿no?, con el grosor del cráneo, el white matter, la conductividad, y basado en ese cerebro de ese paciente optimizamos cuántos electrodos y cuánta corriente tenemos que inyectar para hacer un target, ¿no?, de una área del cerebro. Y esto lo podemos hacer en múltiples áreas. Entonces, la otra reflexión, ¿no?, a lo que decía Marc, es que ya no es un device, ya no es el hardware, sino es todo el know-how, toda la plataforma, la personalización, ¿no? Y eso es donde yo creo que va a ir el futuro de la medicina, en especial para los niños, ¿no? Cómo para cada cerebro, para cada patología tienes un protocolo diferente. Nuestros 190 pacientes en 25 hospitales americanos reciben un protocolo personalizado por paciente. Y estos son los resultados que hemos tenido. Los primeros 20 pacientes demuestran que tras 20 minutos durante 10 días de estimulación con este gorrito que habéis visto, reducen las crisis casi un 50%. Repito, no invasivamente, 10 días, 20 minutos, reducen las crisis un 50% versus baseline. 8 semanas de Seizure Tracker, 10 días de estimulación, 8 semanas. Es increíble, y lo mejor es que esto es made in Barcelona. Esta tecnología que no existía hace 10 años se ha desarrollado desde el Observatorio Fabra, desde la Avenida Tibidabo, y ahora está a las puertas de convertirse en el primer dispositivo en el mundo que es aprobado por la FDA. Nos queda 1 año y medio para completar los 190 pacientes, y si mantenemos estos resultados realmente seremos la primera compañía del mundo. Y por eso en Boston hemos recibido $18 millones de un inversor americano. Ha sido un proceso súper difícil, y podemos hablar en la mesa redonda, ¿no? Pero me ha costado, ¿no?, com digo en Manel, Déu i ajuda, ¿no? Porque ir ahí a Boston, ¿no?, con mi acento super Spanish, ¿no?, mujer, CEO, ¿no?, llamando a las puertas, ¿no?, me das dinero, no solo porque es innovación pediátrica, es un medical device, es neuro, no es molecule, no es bio, no era del ecosistema, ¿no? Pero al final lo hemos conseguido. Entonces esto también es una razón para que los emprendedores en la sala se animen. Y ya para acabar, yo creo que ya podemos ir a la mesa redonda. Creo que lo que haremos ahora es seguir construyendo estos modelos 3D del cerebro. Tenemos un ERC de la Comisión Europea de $10 millones para hacer modelos de Alzheimer también. Estamos haciendo un estudio en casa de depresión, también con la FDA. En la pandemia les propusimos hacer el mismo approach, pero solo en casa, con pacientes con depresión. Y bueno, realmente con el orgullo de ser de Barcelona y convertirnos, yo creo, en una compañía pionera en llevar estas terapias realmente al mercado. Gracias. Gracias, Ana. Ramón, antes ya te has presentado. Si quieres, no sé, empezar la mesa redonda quizás reflexionando un poco sobre lo que hemos intentado expresar durante mi presentación y también en las suyas. ¿Cómo lo ves tú como experto en innovación, sobre todo desde el impulso público, ¿no?, que yo creo que es necesario para cuestionar este ecosistema e introducir todas estas cosas? Porque para mí me es sorprendente el ver que un proyecto como el de Ana, por ejemplo, se tenga que ir, o sea, genial, ¿no?, pero que se tenga que ir a Boston, y a lo mejor ese es el ejercicio que hay que hacer. A lo mejor tenemos que el vuelo este de Level, pues que hayan 5 vuelos y no parar. Pero me provoca un poco de decir, ostras, está aquí en la Avenida Tibidabo, ¿por qué tenemos que irnos a Boston a hacerlo, ¿no? Y qué podríamos, ¿no?, alinear esto con lo que estábamos hablando. Gracias. Bien, yo cuando escuchaba a John Parker, cuando te escuchaba a ti, a Ana ya la había escuchado, conocía el proyecto en etapas más iniciales y no deja siempre de sorprenderme, ¿no?, la evolución tanto del proyecto como de la empresa. Se me iban apareciendo distintas situaciones, ¿no? Ana comentaba, trabajamos mucho con el Boston Children. San Joan de Déu no tiene nada que envidiar a Boston Children. Comparto plenamente el diagnóstico. Difícilmente hubiera levantado $18 millones aquí. Por lo tanto, esta era una primera nota que tomaba, ¿no? Los hospitales son comparables, los profesionales son comparables, la capacidad de investigar es comparable,
el entorno no es comparable y hay actores en el entorno que no son comparables y el esquema, en este caso de financiación en términos de capital riesgo, seguramente no es comparable. La experiencia de John Parker yo creo que es perfectamente reproducible aquí. Me preguntaba por qué no ha aparecido una iniciativa de estas características, no en clave Barcelona, sino en clave europea liderada desde Barcelona. Tampoco ha aparecido una iniciativa de estas características como la de John Parker en ecosistemas innovadores más maduros a nivel europeo, como pueden ser ecosistemas daneses, finlandeses o ingleses, que tienen mucha más tradición y mucha más madurez que no nuestro ecosistema. Por lo tanto, estas dos preguntas me generaban una cierta inquietud desde el punto de vista de que no consigo encontrar una mejor respuesta, ¿no? En esta misma línea recordaba también, y lo hacía un poco en la presentación, cuando empezamos a colaborar con el doctor Prat, y me voy un poco ya a 2006-2007, algunos de los problemas que se indicaban siguen existiendo hoy. La reflexión sobre el despliegue, es decir, ¿vamos a ir de adultos a pediátrico o vamos a ir de pediátrico a adultos? Pero luego la reflexión sobre el despliegue desde el punto de vista de masa crítica para construir el proyecto, y aquí en ocasiones con San Juan de Déu lo hablamos, oye, tenemos pacientes de enfermedades minoritarias, pero luego tenemos un volumen de pacientes que comparativamente es muy pequeño, por lo tanto, ¿cómo tenemos que enfocar a veces la innovación? En características parecidas a características cuando tenemos una N que es muy pequeña, que va a ser muy distribuida y que va a ser muy difícil conseguir determinadas Ns para justificar el desarrollo de determinados proyectos, o tenemos que cambiar el enfoque. Esta misma situación que la teníamos en 2006 sigue siendo una situación recurrente. Estamos hablando en distintos entornos de terapias digitales, de ensayos clínicos distribuidos, ¿no? Precisamente para tratar de conseguir Ns mayores, porque no vamos a alcanzar determinadas Ns. Esto nos debe tener que colaborar entre distintos ecosistemas, seguro. Por lo tanto, ahí se nos están produciendo al mismo tiempo, de forma simultánea, multitud de situaciones que posiblemente hay que ir resolviendo. Y Ana lo planteaba también cuando apuntaba que en un año vamos a tener un producto. Yo le daba vueltas y pensaba, desde el punto de vista de la demanda, ¿cómo vamos a adaptar la solución a que ellos van a poner en el mercado? ¿Cómo lo vamos a comprar? ¿Vamos a comprar el dispositivo? ¿Vamos a comprar el servicio? ¿Vamos a buscar un esquema de colaboración distinto donde ellos nos aporten el servicio con el dispositivo más parte del diagnóstico? Y en todo caso tenemos 1 año y medio para resolverlo. Pero ahí tenemos uno de los grandes problemas, que es que en ocasiones, y John Parker lo apuntaba en parte también en su presentación, y tú también lo habías apuntado, el hecho de que los modelos de negocio no siempre son fáciles de adaptar de acuerdo a los procesos que tiene el sistema. Que no olvidemos, el sistema público es el principal comprador y el principal pagador en el sistema de salud. Los mecanismos para adoptar toda esta innovación, que posiblemente en ámbito medicamento es mucho más fácil que en el entorno medical device, y ya no hablemos del entorno algoritmos, o no hablemos del entorno inteligencia artificial, donde ahí nos aparecen multitud de dudas y de problemas por ambas partes, parte emprendedores o parte empresas, parte a ámbito público. Y relacionado con los modelos de negocio, los instrumentos de financiación. Tú has planteado el tema de impacto. Hemos desarrollado algunas iniciativas que hemos tenido que reconducir hacia la filantropía, que trataban de reproducir los esquemas parecidos a los bonos de impacto social.
El bono de impacto social no deja de ser una operación financiera donde, parecido a los bonos del Tesoro, lo que hacemos es evaluar un perímetro de actuación por parte de un organismo independiente que nos va a generar unos resultados de salud. Estos resultados de salud van a generar un ahorro al sistema. Este ahorro lo capitalizamos y lo lanzamos como un bono que alguien puede comprar. Nuestros socios en estos proyectos en Israel o en Suecia empaquetan estos bonos y los sacan vía bolsa al mercado. Nuestro ya no ecosistema emprendedor, sino nuestro ecosistema ciudadano estaría preparado para que sacáramos bonos que tienen un impacto, bonos que no dejan de ser emisiones de deuda, pero relacionadas, para que actores privados financiaran. No estamos en este nivel de madurez. Por lo tanto, ahí tenemos una ecuación, no de tormenta perfecta, pero sí una ecuación con multitud de variables que nos restringe parte de las posibilidades y donde tenemos, como decía Ana, los principales márgenes de mejora, ¿no? Especialización, complejidad de nuestro ecosistema, especialización de algunos sectores, capacidad de la administración para desarrollar proyectos más complejos, con mayor duración en el tiempo. Proyectos como el de Ana nos obligan a espacios de colaboración con las empresas de no menos de 5 o 8 años. Por lo tanto, ahí tenemos distintos ámbitos de mejora. Me quedo con una pregunta que quiero hacer a Ana después, pero antes me gustaría, Alex, un poco desde tu perspectiva académica, ¿no? Porque al final tú estás, digamos, en la cadena de valor al principio, generando conocimiento, generando propiedad intelectual para que ésta sea transferida, para que empresas se generen como la de Ana. Desde tu perspectiva académica, todo este movimiento de buscar inversión, dinamizar la transferencia tecnológica, ¿cómo lo ves? O sea, en nuestro ecosistema, porque yo llevo escuchando Tech Transfer, transferencia tecnológica, he estado en múltiples salas, mesas redondas, reuniones de transferencia tecnológica y seguimos estando en el mismo sitio desde mi humilde punto de vista. ¿Tú cómo lo ves? Sí, es una pregunta difícil. Sí. Yo voy a intentar proponer mi perspectiva, ¿vale? Mi perspectiva es un grupo de investigación, un centro donde hay diferentes grupos de investigación con un personal y cada proyecto en el cual en la universidad o incluso en un instituto de investigación se trabaja, pues puede haber algo que sea valorizable o bien vía un servicio o bien vía la creación de una spin-off. Entonces, cuando yo miro desde un punto de vista estadístico, y disculpad mi sesgo, a lo que ocurre en un departamento normal de una universidad, yo veo por un lado que la mitad de la producción científica en realidad es producida por una minoría, ¿no? O sea, hay cerca de entre un 8 y un 10% que produce el 50% de la producción de la universidad. Y este 8 o 10% de personal del departamento de investigadores, solo una parte de lo que hacen puede ser valorizable, ¿no? ¿Quién tiene el impulso para poner algo en el mercado? Y aquí es donde veo quizás tres problemas, ¿no? El primero es que no hay incentivos, o sea, no vemos un incentivo para que yo como investigador tenga la posibilidad de incorporarme en una empresa. Y quizás yo que he tardado 25 o 30 años en una carrera académica para tener una plaza, pues claro, yo me atornillo a la plaza, ¿no? Es difícil que yo deje una carrera académica que me ha costado un postdoc, me ha costado mucho esfuerzo para luego incorporarme. ¿Quién es el que al final hace la empresa? No es el IP, a veces es el IP, pero no es el IP, generalmente es gente del equipo. Y aquí voy al segundo punto, ¿no? Y siempre pensando, insisto, desde mi perspectiva que puedo tomar. La gente del equipo que incorpora, que puede formar una startup, son gente muy buena. Son gente que han trabajado en un proyecto, son gente muy buena, esta gente son competitivos internacionalmente. Y sinceramente, de los que formamos, la gran mayoría se van.
Si hacemos una evaluación de coste, que yo esto no lo sé hacer, pero quizás haciendo números de forma quizás un poco a grosso modo, claro, formar una persona hasta un estadio postdoctoral con cierta experiencia igual puede costar 300, 400.000 euros, ¿no? Si quizás en un periodo de una década, que este número tampoco no lo sé del todo, de personal cualificado se nos fugan a 80.000 personas cualificadas y de la inversión que hacemos en la educación, ¿no? Por cada euro invertido, el retorno de esta gente altamente cualificada, ¿no? Si quizás el retorno es de 3 a 1, ¿no? De cada euro que el sistema pone en la educación de persona, esta persona genera 3. Claro, el coste para el sistema público se acerca a los 80.000 millones de euros por década de gente que se nos va. Yo creo que esto no solo nos ocurre con la gente, yo creo que nos ocurre también con las empresas. O sea, las empresas cuando buscan capital fuera, en el fondo esa empresa, quizás el modelo de negocio, o sea, el modelo de negocio de montar la empresa para luego venderla, quizás también ayuda a que, de hecho, nosotros vamos a buscar el capital allí donde está el capital, ¿no? Y quizás la aproximación es que el capital venga porque aquí hay una oferta de proyectos interesante. Y esta oferta yo creo que no está. O sea, yo creo que hay casos de éxito que son espectaculares y son realmente espectaculares, pero quizás son minoritarios. Y no tenemos un ecosistema en el cual haya un bullicio. Cuando yo pregunto a estudiantes o a investigadores que quieren ser de mayores, que ya lo son, pero les pregunto que quieren ser de mayores, claro, nunca, o sea, no está en su universo de posibilidades el hecho de montar una empresa y vender su propia investigación. ¿Y por qué? Porque no tenemos esa cultura. Entonces, desde mi punto de vista, y volviendo a la pregunta, yo creo que quizás podemos hacer unos esfuerzos para inculcar esta cultura en un colectivo que en el fondo es nuestro gran valor, ¿no? A ver, primero, has contestado la pregunta perfecto, ¿eh? Porque yo estaba provocando un poco esto en el sentido de que Ramón en su reflexión nos decía que aquí hay capacidades, ¿vale? Nosotros en Nineva, es una empresa también de pediatría para terapias genéticas de riñón, colaboramos con la Vall-d'Hebron, ¿vale? Y la nefrología pediátrica de Vall-d'Hebron es brutal, o sea, y el principal advisor que tenemos es del Boston Children's, pero lo tenemos mucho porque es un key opinion leader, ¿no? que completa, necesitas, ¿no? Un poco, y de hecho Nineva la hemos movido a Inglaterra. ¿Por qué? Porque es difícil encontrar un inversor de early stage pediátrico en nuestro ecosistema, pero las capacidades están. También lo están desde un punto de vista de conocimiento, de talento, ¿vale? Porque tú en tu reflexión un poco como conclusión estabas evocando esto, pero claro, tú no estás incentivado, porque es como un notario que lleva pillando para conseguir la plaza durante muchos años y ahora tú quieres tu plaza, ¿no? Y yo lo entiendo así, he hablado con tropecientos académicos que les provoco crear una biotech y me dicen, pero a mí ahora yo quiero publicar el siguiente paper, bla. Y es el postdoc aventajado, él se pone de advisor y tiramos, ¿vale? Pero no debería ser el caso. Entonces tienes capacidades, tienes talento y al final tienes una persona como Ana que tiene que coger las maletas e irse fuera. Porque mi pregunta para ti, asociando esto, Ana, era, claro, si tú te vuelves atrás o ahora, sobre todo ahora, tuvieras que volverlo a hacer, y ya sé que la pregunta es simplista desde un punto de vista, ¿este salto que hiciste de las maletas lo volverías a hacer? O sea, ¿ves que el ecosistema aquí está preparado para las demandas de tu fundraising? O sea, tú has tenido que hacer un fundraising súper complejo en pediatría, con algo nuevo, además un Spanish que viene allá, bla. Entonces, ¿volverías a hacer ese esfuerzo por el hecho de cambiar de ecosistema? ¿O crees que aquí se está creando algo que ya vale la pena como para darlo aquí? Bueno, yo creo que está cambiando. O sea, yo tampoco... Yo creo que nos faltan muchas cosas, pero también tenemos otras, ¿no? Y yo creo que tenemos talento, ¿no? Como decía Jaume y Ramón, y como sabemos, ¿no? Yo creo que nos faltan tres cosas, ¿no? Una es la cultura. Entonces, tú vienes de un entorno académico, pero en Boston,
una de las personas más reputadas, y Marc lo sabrá, es Bob Langer. Bob Langer es un investigador del MIT que creo que es el hombre que tiene más patentes en la historia. Pero es que es un serial entrepreneur. No para de crear compañías, Bob Langer siendo el PI de MIT, entre ellas Moderna. O sea, pero es que es un serial entrepreneur y no sé si hablas con la gente de qué le da más crédito. O sea, la barrera entre el mundo de la academia y el business en Estados Unidos es muy diferente que el de aquí. Entonces, esto es un tema cultural que yo creo que hay que cambiar los incentivos, que os dejen pivotar entre un lado o el otro, etcétera, ¿no? Este es uno. Lo otro es la experiencia, ¿no? Yo creo que la experiencia, es verdad que somos un ecosistema más joven, o sea, nosotros somos, comparado a un ecosistema como el de Boston, no es que seamos peores, es que tenemos menos track record, hemos hecho esto menos veces, ¿no? Pero yo estuve la semana pasada en el South Summit en Madrid, que es un congreso de emprendedores, y me quedé de piedra, porque conocí un montón de emprendedores que no existían cuando yo me fui a Boston, que están haciendo unas empresas que escalan a la velocidad americana. Entre ellas, por ejemplo, ya sé que no es en el sector salud, pero imaginaros Wallbox, una empresa que hace 6 años no existía, que hace enchufes para el coche eléctrico, enchufes inteligentes y tal, y que hace, no sé si 2 meses, tocó la campana del Nasdaq. Reflexionemos. Una empresa creada hace 6 años en Barcelona, que sale a bolsa en el mercado americano, que está construyendo una fábrica de 50 millones de dólares en Texas y otra en China, y que ha salido a bolsa en el mercado americano. Esto no existía. Entonces, ¿por qué soy optimista yo? Porque la gente que haya visto Wallbox dirá, ostras, se pueden ser 800 personas en 5 años. Este nivel de escalabilidad en Cataluña no lo habíamos conseguido hacer nunca. Pero ya no solo eso, sino cogéis ejemplos como Globo, como Cover Wallet. Por ejemplo, Flywire, una empresa del sector financiero, emprendedor vasco que se va al MIT en Boston, hace una empresa fintech. De acuerdo, empresa americana que no nació en España, pero la saca a bolsa. ¿Sabéis qué hace Iker? Vuelve a Valencia, donde su mujer crea un fondo de capital riesgo, una escuela Montessori, financia cantidad de emprendedores. No estoy de acuerdo en que los emprendedores que se van y hacen exits se dedican a gastarse el dinero. La mayoría vuelve a su país y reinvierte en los emprendedores. Y los emprendedores respetamos mucho a un Iker, a un Cover Wallet, a Iñaki Berenguer en Nueva York, también ha salido a bolsa, porque todos estos tienen un porrón de dinero y lo quieren invertir en los emprendedores españoles. O sea, esto tampoco pasaba antes. Entonces yo soy muy optimista. Y la tercera es lo que decía Ramón. Nos falta ese expertise, pero luego nos falta dinero. Tenemos mucho menos dinero que otros ecosistemas. Pero aquí, por ejemplo, Macron, en la iniciativa Scale Ups, ha cogido parte de los pension funds y ha exigido que los fondos de pensiones se inviertan en startups. Esto sería una solución súper interesante, ¿no?, en España, ¿no?, de que realmente se deriven. En teoría, el gobierno español tiene una iniciativa ahora que se llama Startup Spain, donde también está dedicando fondos. Yo estoy en el Consejo de Europa, donde hay 10 billones de euros en el EIC para meter en startups. O sea, yo creo que lo de la financiación, cuanto más expertise, más talento y más dinero venga a España y a Barcelona, ese efecto bola de nieve, ¿no? Más operaciones. O sea, yo soy optimista, muy optimista. No, y de hecho yo creo que es compartido. Y el hub que se propone de i4Kids creo que llega en el momento muy acertado para precisamente coger todo lo aprendido. Cuando creamos Endor Nanotechnologies en el 2006, cómo se hizo todo no tiene nada que ver con ahora. Por tanto, creo que de hecho se ha crecido mucho más proporcionalmente con el dinero que había para crecer en nuestro ecosistema que en muchos otros ecosistemas. Nosotros, por ejemplo, Rejuveron, que la tenemos en Zúrich, y que Suiza, si tú lo miras, es el país más innovador del mundo, en muchos índices, bla, bla, bla. Cuando han venido a ver el Barcelona Science, el Parque Científico de Barcelona, que tiene mucho que mejorar aún, pero flipan, o sea, de muchas cosas que pasan ahí. Pero lo tienen que venir y ver. Es muy curioso, pero la percepción que tienen es diferente. Entonces, linko un poco esto para preguntarle a Ramón un poco esto de la sofisticación en el inversor, porque cuando vamos con un proyecto pediátrico de oncología, está empezando, yo he ido a ver bastantes inversores y, claro, un inversor dice, si es un inversor, digamos, biotech,
por rentabilidad y haces un proyecto de pediatría oncológica se le escapa un poco, casi hasta por su capacidad de análisis, ¿vale? Y van a ir siempre a un proyecto, tienen muchos donde invertir, porque hay mucho caldo de cultivo. Entonces, escoger el de pediatría oncológica es complejo para ellos. Por otro lado, si me voy a otro tipo de inversor, ya invierte en una fundación, porque él si quiere hacer una inversión, lo que sé, Fundación Messi, que pone el edificio de Sant Joan de Déu, ¿no? Ya hace una inversión a través de su fundación. ¿Por qué ahora complicarse la vida en meterlo en una biotech, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que podemos evolucionar, quizás a través del hub, en hacer más sofisticado porque vamos a necesitar educar al inversor, yo creo, para entrar en este tipo de inversiones? ¿Cómo podemos ir haciendo este proceso? Gracias. Yo creo que este es un proceso con distintos elementos, porque Ana ha hablado del sector fintech. Nosotros cuando nos planteamos desde el punto de vista de ámbito de innovación en salud, cómo tiene que evolucionar nuestro rol como administración, por ejemplo, tratamos de inspirarnos en cosas que están ocurriendo en otros sectores, ¿no? Y un poco para tratar de leer cómo se va a poder configurar el sector en los próximos años, para ir tratando también de posicionarnos de qué instrumentos tenemos que ir poniendo a punto. Y en el ámbito, en los ámbitos en los que seguimos con más interés, esto del ámbito, por ejemplo, financiero y todo el entorno de fintech. ¿Por qué? Porque hay situaciones constantes de acoplamientos, desacoplamientos de modelos de negocio, y por lo tanto esto a nosotros nos va poniendo sobre la pista de decir, lo que está ocurriendo en el sector fintech nos lo vamos a poder encontrar en el sector farmacéutico en los próximos años. Es decir, esta situación de que podamos tener un sistema financiero sin bancos, en algunos países ya existen sistemas financieros sin banco. En nuestro marco mental, ¿entra, no entra? El hecho de decir, cuando un CEO de negocio global de una empresa farmacéutica te dice mi principal competidor en los próximos años va a ser Google o Apple, Google o Apple no ofrecen fármacos, ¿no? Por lo tanto el negocio va a estar en otra parte y posiblemente va a estar mucho más en prevención que no va a estar en tratamiento. Nosotros como administración, ¿cómo empezamos a enfocar todo esto y cómo lo lee el inversor? Y ahí hay un ámbito también, por ejemplo, de formación de inversores, que nadie aborda, ¿no? El hecho de decir, oye, no, en el sector salud el medicamento para mí es muy claro y en las etapas regulatorias, oye, no estamos hablando de esto. Cuando nosotros hemos ido en algunos momentos a hablar con inversores en la línea de decir, vamos a tratar de desarrollar un nuevo instrumento financiero donde podamos capitalizar ahorro. Oye, no, yo prefiero esquemas mucho más claros, mucho más definidos, mucho más conocidos. No veo el incentivo, antes hablábamos de incentivos, para empezar a poner las bases de enfoques distintos, porque hasta ahora este sistema me funciona, ¿no? Por lo tanto, una primera pata es formación, tanto a nivel, no solo obviamente de administración, y de hecho, a mí me gusta utilizar mucho las métricas del World Economic Forum. En el World Economic Forum, uno de los elementos donde pincha más España es en la capacidad de la administración de desarrollar proyectos complejos y en disponer de visión estratégica. Por lo tanto, más claro no se puede decir, ¿no? Oiga, tiene una administración que no tiene capacidad para desarrollar determinados proyectos complejos. Compro, ¿no? Aún no hemos sacado convocatorias de fondos europeos y hemos sacado centenares de plazas para controlar la ejecución de los fondos, ¿no? Por lo tanto, la visión es de resultado o la visión es de proceso y de control de proceso, y sobre todo que nadie se gaste un euro en algo que no toca, que no sabemos en qué va a ser, pero que nadie se gaste un euro de una forma incorrecta. Quizá tenemos una situación también, en algunos casos, de desenfoque de la administración sobre, básicamente, si me permitís, la propuesta de valor que tiene que hacer la administración hacia este entorno, porque como administración y como actor de un ecosistema también tenemos que tener una propuesta de valor
que en el fondo hace que nuestro ecosistema sea mucho más competitivo o mucho menos competitivo en relación a ecosistemas, ¿no? Cuando Ana planteaba el tema de la FDA, yo lo llevaba a las situaciones que hemos tenido que desarrollar con la Agencia Española del Medicamento febrero-marzo del año pasado, en los primeros meses de la epidemia, y la situación, ni las sensaciones que teníamos cuando negociábamos distintas entradas o que nos permitieran poner en marcha distintos proyectos de emergencia en pandemia, en cualquier caso nos hubiera encantado encontrar esta recepción, ¿no? Y la relación era de administración a administración, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí hay distintas variables de formación, tanto de inversores como de administración, de conocimiento de los propios emprendedores sobre modelos de negocio, es decir, de contraste de modelos de negocio en etapas muy iniciales con aquello que se puede desplegar en su sistema, de creación de relaciones de confianza para poder desarrollar proyectos más largos y más estables en el tiempo, de capacidad para hacer proyectos cada vez más complejos, distintos y con distintos actores implicados. Y un tema cultural que yo creo que es cultural de valoración de la emprendeduría. Y en algunas ocasiones hemos hecho el chiste, ¿no?, de decir en cuántas series de televisión hemos tenido que hayan salido emprendedores de éxito, investigadores de éxito que no terminan yéndose del país. ¿En cuántas series? Hagamos memoria. ¿No? Hemos tenido gente del ámbito en series, del ámbito de la construcción, pero emprendedores que terminan con éxito, investigadores que terminan con éxito, no tenemos. Tenemos también una necesidad de creación de referentes desde el punto de vista social, y ahí los medios también tienen una parte muy relevante. Este punto para mí, que asocia también con lo que comentaba antes Alex, cultural, es muy bestia. Para mí hay no sé si habéis visto, estos últimos 2 meses han salido algunas noticias de una iniciativa que se llama Altos Labs, que es el fundador de Amazon ha creado una empresa que será, digamos, muy referencia a nivel de longevity, y ha fichado diferentes investigadores a nivel mundial, los mejores. Resulta que hay uno que es español, ¿vale? Y han salido públicos los sueldos, ¿vale? Estos investigadores van a cobrar más de 1 millón de euros, ¿vale?, de sueldo. ¡Fua! Ha habido un jaleo porque un académico en España cobre más de 1 millón de euros. En cambio, un jugador de segunda división puede cobrar eso y todos vamos a celebrarlo cada domingo al campo. Entonces, a mí ese concepto cultural de que un científico, un emprendedor científico no pueda también tener este punto, digamos, permitirme simplificarlo, comercial, es cultural, o sea, es muy bestia. Yo creo que eso nos impide mucho, pero también creo que está cambiando, porque noticias como estas de Altos Labs tiene que educar en que si un investigador es muy bueno, puede venir el fundador de Amazon y ficharlo como fichan al Messi. Entonces, para mí eso es un punto muy importante, sinceramente. Es que creo que nos hemos pasado ya de tiempo, porque era hasta el 45. Yo me gustaría, sobre todo si en la audiencia hay alguna gente que quiera preguntar a los miembros de la mesa, si tenéis alguna pregunta. Venga, animaros, que alguna tendréis. 1, 2, vale. Una pregunta, aquí arriba. Y partiendo de una experiencia personal que tuve hace unas semanas, hablando con un directivo de una empresa farmacéutica, hablando sobre el mundo pediátrico, ¿vale?, que me dijo que las empresas farmacéuticas muchas veces en los comités de directivo, cuando hay que pensar y se habla del tema pediátrico, pues muchas veces siempre hay 2 o 3 personas que aprietan el freno porque piensan, ostras, el mundo pediátrico, los riesgos de empezar en proyectos pediátricos y las repercusiones que puede tener a nivel de imagen, que algo salga mal. Entonces dicen, mejor no nos metamos. Entonces yo le dije, hombre, entonces los motivos que me estás dando no son económicos o comerciales, sino son más bien culturales. Y me dijo, pues sí, son mixtos, pero sí, también pesan. Entonces mi reflexión es, si es así, si son culturales,
¿qué hay que hacer para cambiar, ¿no? Y asociada a esta pregunta, ¿basta solo con pulsar los botones de la industria farmacéutica o lo que sea para que haya un poco de efecto cadena y se traslade y cambie a la perspectiva de invertir o emprender o innovar en pediatría, pues vale la pena? ¿O hay que tocar otros botones, como también comentábamos ahora, de hay que reculturizar el mundo inversor o incluso el mundo público hay que pedirle que también entre un poco al trapo? Es decir, ¿cómo lo veis? Bueno, yo no lo sé. Yo creo que si coges el ejemplo de San Juan de Dios y vas al hospital y ves la cantidad de el alma que tiene el hospital, el dinero filantrópico que son capaces, la innovación, yo lo veo al contrario. Yo creo que el mundo pediátrico, yo creo que esta gente con la que hablas a lo mejor es short-minded, ¿no? Como se dice, no tienen visión. Pero es que solo hay que ir a San Juan de Dios, de verdad, que es que para mí es que es físicamente un referente, las nuevas salas de UCI pediátrica, la innovación que se hace, el alma que tiene. Es que al final el mundo está hecho de gente con alma, ¿no? Y no hay alma más bonita que la del sector pediátrico, ¿no? Entonces, I disagree. Yo creo que se equivocan, pero es todo el short term versus el long term, ¿no? Y es una apuesta de futuro. Es como, hoy he hecho un post para animar a las niñas, ¿no?, a estudiar STEM, y es un poco este debate entre que quiero que las niñas estudien STEM, pero luego en mi propia casa no les doy muñecas, ¿no? Yo creo que es que tenemos un poco no actuamos como pensamos a veces, ¿no? Y queremos a los niños y creemos que somos el futuro, pero luego al final nuestras acciones no son coherentes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que acercarse más a San Juan de Dios e impregnarse ahí lleva a esos señores a San Juan de Dios. Yo estoy de acuerdo, como es Pharma, dentro, yo estoy de acuerdo, short-minded total, ¿vale? Ahí, Kalash, short-minded. Pero pragmáticamente, yo creo que el argumento es, ellos quieren ver, no quieren tener problemas de safety. Entonces, creo que, si os fijáis, el tema está en llegar a ensayos clínicos donde demostrar que eso que vamos a administrar a niños es seguro. Entonces, a partir de ahí, yo creo que el short-minded se les diluye, ¿vale? Eso yo es lo que pragmáticamente creo que está pasando. Entonces, el reto está en convencer inversores que nos lleven al ensayo clínico en cada uno de estos proyectos. Porque una vez tú demuestras que tu plataforma tecnológica, ya sea unos péptidos que cruzan el cerebro, ya sea cualquier cosa, es seguro, yo creo que ahí se relajan mucho. Ese es mi punto de vista. Vale, nos envían también una pregunta desde el chat. Preguntan, ¿cómo preparamos al entrepreneur para seguir el ejemplo de Ana en temas de capacity building, etcétera? ¿Cómo podemos juntar fuerzas en apoyar el ecosistema de innovación en salud en Barcelona? ¿Futuras colaboraciones con el 4Kids? No lo sé, yo creo que es muy difícil. Tampoco recomiendo ser un emprendedor a todo el mundo, porque tampoco considero que sea la gran vidorra, ¿no? Aquí está mi primo que lo puede decir, pero yo pensar que llevo 20 años. En el año 2000 con Julio empezamos en el Observatorio Fabra y ahora me veis aquí y parezco de éxito, pero recuerdo cuando alquilábamos un proyector por horas porque no teníamos ni un duro, cuando aplazamos las nóminas 3 meses porque no podíamos pagar las nóminas. Quizá hasta el año pasado que entró en la inversión empecé a respirar, pero son 19 años de cada día. Dices, ostras, ¿mañana me muero o no? ¿Mañana muero como empresa o sobrevivo? Y estás en este constante montaña rusa, ¿no? Con un sueño, con una pasión, pero que el día a día es de mucha incertidumbre, ¿no? Entonces yo recomendaría a aquellos que tienen la resiliencia, ¿no?, y la capacidad de aguantar, ¿no?, el chaparrón, porque al final la conclusión es que creo que lleva muchos años crear algo de valor. Y entonces yo creo que hay que fomentar eso en el colegio, ¿no? La resiliencia, el tiempo, que todo requiere un esfuerzo, que no hay nada seguro, ¿no? Pero eso no sé si en España la cultura en el colegio estamos enseñándola de manera... Vendemos Elon Musk, ¿no? Que te vas a forrar. Pero eso es como los cantantes, ¿no?, que llegan a ser Billie Eilish, que hay muy pocos. Es decir, que al final es más la cultura del esfuerzo, de la perseverancia, de trabajar en algo que te apasione, ¿no?, sin importarte si te vas a forrar o no,
que no quererte hacer millonario. Y eso no sé si lo estamos enseñando bien. ¿Quieres comentar algo, Alex? Sí, yo no puedo estar más de acuerdo y me gustaría añadir quizás algo también que has comentado, pero que yo creo que tiene mucha importancia respecto a la gestión de la incertidumbre. O sea, yo creo que quizás las generaciones que están subiendo tienen una mala gestión de la incertidumbre. Y quizás es culpa nuestra, ¿no? O sea, quizás hemos proyectado demasiada certidumbre y se tienen que enfrentar a un mundo que es incierto. Y eso yo creo que quizás en nuestra cultura que está un poco más obsesionada en la certidumbre, ¿no? Nos compramos casas y no alquilamos, también ocurre en el mundo de la inversión, ¿no? O sea, si miramos los diferentes programas de incubación que hay incluso en nuestra área, es muy difícil al final. O sea, hay muy pocos proyectos que al final emerjan de allí, pero luego recibir una inversión de pequeño dinero, de 25 o 50 mil euros, igual te lleva 8 meses o un año después de marearte mucho, ¿no? En el fondo es un reflejo de esta inseguridad o falta de gestión de la incertidumbre, ¿no? Yo creo que sí que tenemos que culturizarnos todos, volviendo también a la pregunta anterior, incluso al capital, en la gestión de la incertidumbre y sobre todo dar la oportunidad a gente muy joven que tiene ideas muy buenas, que les sea ágil a encontrar un poco de capital para que sobrevivan lo suficiente a poder escalar más capital, ¿no? Entonces seguramente tendremos más casos de éxito que luego revertirán en el propio sistema. Bueno, gracias. Creo que tenemos que acabar porque yo me quedaría hablando toda la mañana. Gracias a los tres. Para mí una conclusión es que el i4Kids, el hub, creo que llega en el momento adecuado, en el sitio adecuado para coger todo el rédito que hay y tirar adelante y convencer a más inversores en innovación pediátrica. Gracias.